Hola a todos, ¿qué tal? Soy Nuria del canal María Valtorta, Alma Víctima. Hoy os hago un vídeo que hace tiempo que quería hacer, pero creo que es el momento hoy adecuado porque ayer justamente el padre Justo Lofeudo sacó en su canal un audio sobre las almas víctimas. Os lo pondré debajo en la descripción, el enlace para que lo podáis ver, que está muy interesante. Y me ha parecido interesante también aportar, bueno, mi pequeña aportación también a lo poquito que sé de este asunto, de este tema, que más de una persona me habéis preguntado, los que estáis interesados en conocer esta figura de la Iglesia Católica tan misteriosa y tan desconocida. Pues bueno, me ha parecido el momento adecuado porque además, pues digamos que en mi interior, digamos en mi entendimiento también se han atado como cabos que entiendo yo que el Señor ha querido como transmitirme, complementando un poquito la figura también en mi interior y comprendiendo un poquito más todo este concepto, ¿no?, misterioso que es el alma víctima. En cuanto a lo que es el alma víctima, todo lo que conlleva, todo el misterio del alma víctima, yo no me considero, digamos, para describir qué es, cuál es su función, etcétera, todo el misterio principal de la descripción del alma víctima, yo no soy quien para decir esto lo digo yo, sino que os lo voy a leer del del sacerdote Ottavio Michelini, ya fallecido, que recibió en revelación privada, revelaciones de Jesús, por locución, y entonces escribió un libro, que después si queréis también os pongo el enlace para que lo podáis ver, que es muy interesante, y hay una parte que habla sobre las almas víctimas. Entonces yo os lo voy a leer, solamente leer de momento, y después os ampliaré un poquito todo el tema que se ha dicho en los escritos de Ottavio Michelini del Señor, ¿de acuerdo? Bueno, empiezo. El 30 de noviembre del año 1976, sobre la temática almas víctima. Dice: Hijo mío, escribe. ¿Quiénes son las almas víctimas? ¿Cuál es el fin de las almas víctimas? ¿Por qué las almas víctimas no son conocidas sino por poquísimas almas? ¿Por qué las almas víctimas incurren frecuentemente en la aversión o incomprensión y a veces persecución de quienes, por razón de lógica, las deberían comprender y apoyar en todas las formas? Esto sucede bastante. Esto sucedió bastante a lo largo de la historia. Precisamente las almas víctimas históricamente han sido muy perseguidas, incluso dentro de la misma Iglesia. Por ejemplo, el caso del Padre Pío. ¿Quiénes son? Dice: las almas víctimas son almas elegidas y escogidas por el cielo, por la divina Trinidad, de la que se convierten en hijas y esposas. Son las almas más amadas del Padre y más íntimamente unidas al Hijo y al Espíritu Santo. Esto me gustaría repasarlo y explicaroslo después. Son las almas que generosamente, con frecuencia, heroicamente, hacen a Dios don de su vida humana, es decir, de su cuerpo, de su vida, de su salud, de toda su vida, todos sus afectos, familia, amigos, gustos, la vida, la salud, todo, su vida humana, todo lo que conlleva la vida humana, condicionando toda su vida a la divina voluntad, no queriendo sino lo que Dios quiere de ellas, no deseando sino solo a Dios, es decir, su única aspiración es Dios, no hay más, es decir, no buscan honras, honores, ni reconocimientos, ni que se las vea, ni nada, solamente sus ojos están puestos en Dios. Dice: verdadero y único gran bien, alfa y omega de todo y de todos, ofreciéndose e inmolándose a sí mismas por amor a Dios, supremo bien, razón y fin de nuestra vida, para reparar las ofensas propias y las de los demás. Es decir, el alma víctima de entrada ya comprende que el único gran bien que puede, lo que aspira y lo que realmente es, comprende rápidamente que el único gran bien verdadero, principio y fin de todo, es la posesión de Dios. Entonces, digamos que ya desde la vida se entrega a sí misma en todo lo que conlleva para poseer a Dios en la vida, en la tierra. Ya os explicaré este misterio. Voy a explicarlo ahora porque si no luego me puedo olvidar. El alma víctima lo que hace es que, como os he contado alguna vez en otros vídeos, el alma víctima lo que va es haciendo que se va muriendo a sí misma. Es decir, el alma víctima lo que hace es que se convierte en una, que os he hablado alguna vez de esto, en una vasija vacía. Se muere a sí misma en sus voluntades, en sus gustos, en sus quereres. Es decir, una persona
en una situación X dolorosa, la persona sin Dios reaccionaría, o una persona católica misma reaccionaría de una manera humanamente normal, propia de una persona con sus dificultades, y el alma víctima lo que hace es que heroicamente consigue morir a sí misma poco a poco, lentamente, para que sus afectos, sus voluntades, como ella haría, toda su vida la llevaría de X manera, o reaccionaría, o en cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, muere a sí misma para vaciarse a sí misma de sus propias reacciones, para que sea Cristo el que habita en ella y brille en ella. De esto os he hablado cuando os hablo de vaciaros para que Cristo habite en ti, etc. Esto es lo que San Pablo dice cuando dice: ya no soy yo que vivo en mí, sino que es Cristo que habita en mí. Esto es la frase, este es el misterio del alma víctima. Ya no soy yo que vivo en mí, sino que es Cristo que habita en mí. Pero Cristo, Dios, no puede vivir en pureza, en santidad y en perfección. Obviamente nosotros no somos la Virgen, es decir, tenemos el pecado original, pero sí que por voluntad propia y por voluntad de Dios podemos vaciarnos a nosotros mismos hasta el extremo en que Dios puede habitar a nosotros y hacer de nosotros pequeñas hostias, pequeños Cristos. Cuando esa comunión es tal, tan grande, tan perfecta, que se consigue de una manera en comunión y es absoluta, y prácticamente el alma está muerta a sí misma y brilla Cristo en ella, es cuando se producen a veces, no siempre, se producen estos dolores compartiendo con la cruz. Ahora os explicaré. Se producen diferentes momentos de la pasión de Cristo, y ahora de esto quiero hablaros hacia el final, ¿vale? Bueno, voy a seguir. Dice, ¿qué hacen? Suben con Cristo a la cruz. O sea, suben con Cristo a la cruz. O sea, es fuerte esto. Entonces dice, las almas víctimas son almas privilegiadas que únicamente piden no solo poder seguir a Cristo según sus palabras: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, esto ya lo he leído. No solo se contentan con seguir a Cristo en el camino del Calvario, que podría ser la misma vida de una persona que sufre, sino que suben con Cristo hasta la cruz. Suben hasta el punto, místicamente, hasta el punto de la crucifixión, de ser crucificados. De manera mística, obviamente, nadie las crucifica físicamente, ¿vale? Entonces, son almas valerosas, heroicas y generosas. Son generosas porque y heroicas porque esto da miedo, obviamente. Da miedo. No es una cosa, lo piensa uno y dice, bueno, pues esto es un poco, ¿vale? Pero ahora hablaremos también de esto. Son las almas que sienten profundamente la socialidad de la Iglesia y sobre todo de la Iglesia debilitada, y por esto se ofrecen. Se ofrecen como fuerza para la Iglesia, dan su vida por la Iglesia y por los hermanos, obviamente. Las almas víctimas son las almas iluminadas que han comprendido que no puede haber amor a Dios ni a los hermanos sin el sufrimiento. Son las más fieles y auténticas intérpretes y realizadoras de los 2 mandamientos de amor. De los 2 mandamientos de amor, de esto también os he hablado muchas veces, que os digo, no podéis, digamos, dominar, entre comillas, ¿no? Controlar, digamos, decir, hago bien este mandamiento o ejerzo bien la caridad o lo que sea, cualquier virtud, porque virtudes, pues bueno, todos estamos trabajando en ellas, ¿no? Pero siempre os digo, centraros mucho en trabajar principalmente el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin ese primer mandamiento, digamos, llevado al extremo, hasta hacerlo vida de manera natural, que ya es innato, es decir, cuando una costumbre ya se convierte en un hábito, es decir, cuando nosotros hacemos una cosa tantas veces, al principio nos cuesta, pero después se va convirtiendo en hábito y al final se convierte el hábito en virtud. Pues cuando el primer mandamiento, con el amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, se convierte en virtud, ya no en esforzarnos, ni tampoco en hábito, sino se ha convertido en algo ya propio, intrínseco de la persona y se convierte en virtud, entonces ahí todo lo demás que hacemos lo hacemos en base a no ofender al Señor. Por tanto, es difícil que una persona que está en el primer mandamiento, ama al prójimo y a Dios, o sea, ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, es difícil que peque, porque si tú amas a Dios, y esto sale en María Valtorta, amando a Dios al extremo y amando al prójimo como Dios pide que amemos al prójimo, que es incluso a nuestros enemigos, es difícil pecar, porque
al amado, si tú amas a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo, es difícil que peques, es difícil que hagas daño, es difícil que hagas las cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque Dios es amor, hace las cosas desde el amor y la perfección, desde la bondad. Por lo tanto, si tú te unes a este primer mandamiento, es difícil que peques, porque es difícil que te alejes de esto, de la voluntad de Dios, del amor a Dios y al prójimo. Tú cuando amas a alguien no quieres hacerle daño. Por lo tanto, cuando tú estás trabajando el primer mandamiento en su plenitud, es difícil pecar porque, y si pecas enseguida vas a confesarte porque tu intención no puede ser, es decir, estás pendiente de no hacer daño a Dios ni al prójimo, ¿vale? Entonces, dice, las almas víctimas son las que, elevándose por encima de la densa oscuridad que envuelve a la humanidad, quieren elevarse y de hecho se elevan arriba a lo alto, por encima de la atmósfera contaminada y corrompida de esta humanidad materialista. Y aún caminando en la tierra, sus almas y sus pensamientos están arriba en el cielo, dirigidos todos a Dios, con Dios y en Dios. Importante, todos los pensamientos, todos los actos, todo lo que la vida entera del alma víctima es una presencia absoluta en Dios. Porque dice, todos los pensamientos, todos los actos, la vida entera humana del alma víctima está dirigida toda a Dios, toda con Dios y toda en Dios, es decir, está sumergida en la divinidad, sumergida en el sentido espiritual, en el sentido místico. Las almas víctimas son los pararrayos de la humanidad. Dice, ay de los hombres, ay de la tierra si no hubiera almas víctimas. La justicia divina habría ya recorrido su inexorable camino incinerando todo y todos. Se les llama también, pues esto, pararrayos de la justa ira de Dios. Y ahora hablaremos de este tema. Os haré un nexo del alma víctima y la misa, del alma víctima y el sacrificio perpetuo de la misa, o alma víctima y hostia grata, que de eso es lo que os quiero decir. Hostia grata. A Dios, misa, todo esto lo vamos ahora a hacer un nexo, lo voy a conectar y espero que así podáis comprender lo que es la mística del alma víctima. Dice, ¿por qué son tan poco conocidas? Dice, hijo mío, porque el verdadero bien, la verdadera virtud es esquiva de la publicidad, del rumor del mundo, de los modos de vivir del mundo. Por esto aman vivir en el retiro, en el escondimiento, en el silencio para estar prontas siempre a captar la voz y las luces que vienen de lo alto, para poder uniformarse a la divina voluntad que las quiere. Si en el mundo, es decir, vivas, si no ya las hubiera llamado a su presencia, dice, pero escondidas a los ojos de los que no las saben ni las pueden comprender, y porque ellas, enamoradas de Dios, no podrían desarrollar su coloquio con Dios, sino en su humilde reserva. Es decir, el alma víctima, lo que sucede interiormente es una comunión, es una comunicación interior, privada, secreta, entre Dios y el alma víctima. El mundo no se da cuenta que están, no saben quiénes son, y muchas de ellas incluso están escondidas, obviamente, porque están postradas en la cama con grandes sufrimientos. Y ahora también hablaremos de estos, pero no dejarme nada. Aún son poco conocidas, hijo mío, porque los hombres, al no comprenderlas a sus ojos, aparecen como locas e insensatas. Así el mundo no las ama, sino que muy frecuentemente las desprecia. Se ríe de ellas y las evita, pero en realidad las teme y a menudo las rechaza porque su heroica abnegación suena a severa condena y a justa advertencia que las conciencias taradas no toleran. Cuando dice taradas no significa, no lo dicen como lo decimos nosotros con ánimo de insulto, sino conciencia tarada quiere decir que tiene algo no va bien, algo está que no dice exactamente lo que debería de decir. Dice, nos insensati credebamos. Dice, los hombres un día deberán rectificar sus pensamientos y sus juicios sobre las almas víctimas a las que voluntariamente han ignorado y despreciado. Es decir, esto lo han hecho voluntariamente porque conocen esta figura y sin embargo nunca han querido saber y nunca la han querido, esta figura de la Iglesia, valorar ni reconocer. Más bien al contrario, como casos de santos, los han tenido como locos y los han rechazado y los han humillado y hecho daño. Los hombres un día verán como el rico Epulón vio al pobre Lázaro reposando en el seno de Abraham. Los hombres un día se dirigirán a las almas víctimas exclamando, nosotros, insensati, arribimus a via veritatis, hemos llegado a la vía de la verdad, no creíamos, reconocerán su error.
Yo no hablo latín, ya lo sabéis, pero entiendo un poquito porque... Hijo mío, te he dicho otras veces que mis caminos son diferentes de vuestros caminos. Nuestros caminos se refiere a los caminos de la santidad de Dios, es decir, el camino de la Santísima Trinidad, de Dios. Dice, quieren creer en mí, es decir, está hablando de él, dice, quieren creer en mí. Quien cree en mí, no se perderá en los oscuros laberintos de un mundo dominado por el maligno. Mas quien cree en mí me seguirá por los senderos que yo he trazado para todos con mi vida en la tierra. Dice, me seguirá, ojo, me seguirá por los senderos que yo he trazado para todos con mi vida en la tierra. Esto es importantísimo, porque dice, los que me siguen seguirán por los senderos que yo he trazado con mi vida en la tierra. Él hizo muchas cosas en la tierra. Tuvo una vida privada. La vida privada, para mí, revive esta vida privada la obra Opus Dei. La obra Opus Dei revive la vida íntima de Jesús, la vida de santidad a través del trabajo ordinario, está reflejada en el carisma de San José María Escrivá de Balaguer, que creó Opus Dei, y en Opus Dei se revive esta faceta de la vida de Cristo, en donde está escondido al mundo, reviviendo esta parte que vivió Cristo, porque Cristo tuvo una parte íntima y privada, secreta, oculta, pero santificándolo sus obras a través del trabajo de una vida ordinaria. Y luego dice, como dice, seguirá por los senderos que yo he trazado para todos con mi vida en la tierra. Seguirá por los senderos, lo dice en plural, es decir, son muchos senderos, es decir, los carismáticos de sanación reviven el sendero de Cristo cuando Cristo sanaba. Los que exorcistas reviven el camino de Cristo, el sendero de Cristo, exorcizando, liberando. Los que sanación, liberación, todo lo que es los milagros que hizo el Señor, todo esto, la vida de evangelización, pues los que son evangelizan a las personas y dan la palabra. El sacerdote también es uno de los caminos trazados, el sacerdocio. Cristo es el eterno sacerdote, por lo tanto, el sacerdote consagrado es un Cristo también, es un Cristo cuando se pone en la misa y hace la transustanciación. Está entregando el cuerpo de Cristo, se está entregando a sí mismo, es Cristo que habita, es el sacerdote, es Cristo reviviendo la cena pascual. Y ahora también este tema desde lo que os quiero hablar. Por lo tanto, vemos que la vida de Cristo son diferentes senderos y el ser humano está llamado a revivir todos estos senderos. Entonces dice, te bendigo, hijo, ámame, ven, hijo en pos de mí, ven y sígame y no te arrepentirás. Luego dice, sacerdos alter Christus, sacerdotes otro Cristo. Dice, escribe, hijo mío. He querido aclararte qué es un alma víctima antes de decirte que cada sacerdote debe ser un alma víctima. Cada sacerdote debe ser un alma víctima. Y ahora hablaremos de la misa. Hostia grata, misa, alma víctima. Todo esto, y os intentaré hacer un nexo de todo esto, de este misterio. Para mí es como algo que se une, se desvela, se revela para mí. Esta afirmación suscitará sorpresa en muchos y estupor en otros, incredulidad en otros, es decir, que esta afirmación suscitará reacciones diferentes que responderán a los diversos estados espirituales de los que leerán estos mensajes. Es decir, que el Señor diga a un sacerdote, tú debes ser otra alma víctima, suscitará reacciones de todo tipo dependiendo del nivel espiritual que se encuentre el sacerdote. Habrá quien, esto el Señor ha hablado en María Valtorta, hay diferentes edades del alma. Hay almas más rudimentarias, más toscas, que están poco desarrolladas, y hay otras almas más evolucionadas, más desarrolladas en la luz de Cristo, más elevadas a sí mismas, y estas entenderán más y comprenderán más estas palabras y no reaccionarán de esta manera como de rechazo y de decir, bueno, ¿esto qué me estás contando?, ¿no? Entonces, también en María Valtorta explica que cómo hace el alma para elevarse a Cristo, ¿no? Dice, el alma se eleva a Dios, al mundo espiritual, a través del cuerpo. Es decir, el alma somete al cuerpo, a las peticiones del cuerpo, y hace de ella un pedestal para elevarse y alcanzar este nivel, digamos, más elevado, ¿no?
con la mirada puesta en lo alto, ¿no? Entonces dice, sin embargo, ratifico con firmeza que todo sacerdote debe ser una víctima. En realidad, hijo mío, ¿he sido yo, sino la víctima por excelencia? Aquí entra ya la misa, ¿lo veis? Dice, dime, hijo mío, ¿no soy yo la víctima pura, santa e inmaculada que ha aplacado la ira divina y dado satisfacción a la divina justicia? Dice, él es la víctima perfecta, la víctima por excelencia. ¿Y qué hace la víctima perfecta? ¿Qué hace Cristo? Se ofrece a sí mismo a la primera persona para aplacar la justa ira de la primera persona. Como dice la Santísima Trinidad, es misericordia, sí, es Dios, es misericordia, pero también es justicia. Dios no puede ir contra su propia naturaleza, por lo tanto ha de ser justo. Y cuando, si fuera injusto, no sería Dios, no puede ir contra sí mismo. Dios es justo y por eso esa justicia exige resarcir, reparación. Exige dolor, digámoslo así, porque es la manera en la que se aplaca, se equilibra a través del dolor, es como el Señor nos redimió, claro, a través del dolor de Cristo. Entonces dice, ¿y qué es el sacerdote sino alter Christus? Si es un otro Cristo, es un alma víctima, es una víctima unida a la gran víctima, el sacerdote. Dice, ¿qué son mis sacerdotes sino mis naturales corredentores? ¿Y qué corredención será posible no haciéndose víctimas como yo me he hecho víctima por vuestra salvación? ¿No he sido yo sumo sacerdote y al mismo tiempo víctima, que me he inmolado a mí mismo para la vida del mundo? Dice, hijo, en un mensaje precedente se ha explicado claramente qué parte debe tener el sacerdote en la celebración de la Santa Misa y te he dicho, ay de los sacerdotes que un día descubrirán que en la Santa Misa han sido protagonistas inconscientes, pasivos y solo materialmente presentes, es decir, solamente físicamente presentes, en lugar de haber sido conscientemente presentes y activamente copartícipes conmigo. Es decir, hay de los sacerdotes que no han sido conscientes realmente de que el misterio de la misa es ser ellos una víctima junto con la gran víctima, un alma víctima. Esto pocos sacerdotes lo comprenden o lo saben. No sé si es que no lo han sabido, pero esto está dicho. Presentes estuvieron bajo la cruz y conmigo están presentes en cada misa mi Madre Santísima y San Juan. O sea, es decir, están ahí y es en cada misa. O sea, presentes, dice, presentes estuvieron en tiempo pasado bajo la cruz y conmigo están presentes en cada misa mi Madre Santísima y San Juan. O sea, esto es tiempo real. O sea, en tiempo real están presentes. Y dice, fundirse con la víctima divina. Si un sacerdote no está presente en el santo sacrificio de la misa con la firme y eficaz voluntad de ofrecerse a sí mismo, unido a mí, al Padre Celestial, para la remisión de los pecados, razón del sacrificio que se ofrece, el sacerdote prácticamente vacía su sacerdocio de su esencia, despojándolo de su naturaleza, de carácter sacerdotal, mutilando su sacerdocio de su fin. En suma, este sacerdote se burla de su real sacerdocio, participado a él por mí. Imagina más bien a un asesino que se burla de su víctima desgarrándole el cuerpo. O sea, cuidado, es decir, el sacerdote ha de hacer, para ser un sacerdote, el sacerdote es otro Cristo. Es un gran misterio, otro Cristo. Cuando hemos oído hablar que la misa no es las misas. Celebramos no sé cuántas misas en nuestra vida, vamos a no sé cuántas misas, el sacerdote celebra 1500 misas. Esto no, es una misa. Una misa que es la cena pascual, que de manera eterna, hasta el fin de los tiempos, se realiza el sacrificio perpetuo y estamos invitados a la cena del Señor. Pero es la misa. En esta misa revivimos exactamente la pasión de Cristo. Recordamos y revivimos. Y de hecho, el Señor se hace presente en el cuerpo y en la sangre. Es decir, volvemos a tener a Cristo crucificado, a Cristo hecho pan. En la cruz, cuando estuvo vivo en cuerpo, se inmoló a sí mismo, se dejó inmolar, por voluntad, se dejó flagelar, todo lo que le hicieron,
y murió para convertirse en pan de vida. Y nosotros ahora en la misa perpetua tenemos el pan de vida, hecho pan, el pan y la sangre de Cristo de manera mística, pero perpetua. Es la misa, ¿vale? Entonces, el sacerdote, cuando hace la transubstanciación y le entrega al Padre, y eleva la hostia al Padre y le dice las palabras de ofrecimiento, no voy a decirlas porque tampoco me las sé de memoria, o sea, ahora tampoco no creo que sea adecuado, pero bueno, sabéis, el momento de la transubstanciación, cuando eleva la hostia, que hay ese silencio y suenan las campanas, todo esto, pues ese momento es cuando, ese día, el equivalente a cuando Cristo se ofrece a sí mismo al Padre. Cuando Cristo se ofrece a sí mismo al Padre. El sacerdote ofrece a Cristo al Padre, pero no lo ofrece como espectador, sino que Él es un pequeño Cristo, es otro Cristo, y se ofrece a sí mismo en la misa como alma víctima a la voluntad de Dios, unido al Cristo en sacrificio voluntario, aceptado voluntariamente al Padre para aplacar la justa ira de Dios, la justa ira de la primera persona de la justicia del Padre, ¿vale? Se une a Cristo y se entrega al Padre. Y eso es lo que debe hacer el sacerdote, unirse a sí mismo como alma víctima. Entonces dice, y luego, bueno, habla de la burla, ¿no? Digamos, de realmente el sacerdote no entiende realmente el carácter sacerdotal y está mutilando el sentido sobrenatural de su sacerdocio cuando no comprende este ofrecimiento de alter Christi unido a Cristo que se ofrece al Padre. Bueno, además también tenemos la frase, ¿no? De el pastor que da la vida por sus ovejas. O sea, realmente el sacerdote es el pastor y da la vida por sus ovejas. Obviamente han habido mártires, no estamos en tiempos de... Bueno, sí que estamos, pero bueno, me refiero, de manera sobrenatural el sacerdote se ofrece y da la vida por sus ovejas, ¿no? Este es el sentido de lo que es el sacerdote, que es también alma víctima, que debería de ser alma víctima porque el Señor así lo pide, ¿no? Dice, hijo, pero ¿qué han hecho pastores y educadores si no han sido capaces, si no han sabido infundir en el alma de los llamados el conocimiento de la naturaleza, de la esencia y de la finalidad del carácter sacerdotal? Es decir, muchas veces tampoco son capaces, no son culpables los sacerdotes, sino que no han recibido esta enseñanza, ¿no? Dos esposos que acceden al matrimonio sin conocer la naturaleza y la finalidad del mismo, ¿no son acaso dos desventurados? Un clérigo que accede al sacerdocio sin conocer a fondo su esencia, su naturaleza y su finalidad, es mucho más que un desventurado, puesto que no solo pone en peligro su propia alma, sino un número grande de almas ligadas a un sacerdocio en el plano de la economía divina. Es decir, en María Valtorta el Señor ya nos habla de los sacerdotes como redes místicas, pescadores, ¿no?, de hombres, son redes místicas. Por eso dice, hay de los que... O sea, hay del sacerdote que pierde la luz de evangelización, pero hay del que juzga al sacerdote, porque el sacerdote al final teje un alma, una red mística para salvar a mis hijos. Es decir, ellos son los que me dan a mis hijos, los salvan. Por lo tanto, no ataquéis a los sacerdotes, sino rezad por los sacerdotes, ¿no? Dice eso en María Valtorta. No aquí, sino en María Valtorta. Dice, el sacerdote no solo debe ser víctima, sino que se ha convertido en víctima por la naturaleza misma de su sacerdocio. Es decir, que... ya no es que quiera hacerlo y que lo haga voluntariamente, sino que lo es, porque es otro Cristo. Por lo tanto, ha de entender que ya es una víctima, es alma víctima, por su propio sacerdocio. Si después rechaza a su estado de víctima, se hace traidor del misterio de la redención como Judas. Pues un mal sacerdote. Al final es un sacerdote que no obedece al sacrificio de su propia vida entregada como alma víctima y para dar la vida por sus ovejas. Es el sacerdote que descuida a las almas. Bueno, hay muchas maneras, pero hay el sacerdote que descuida a las almas, que descuida el sacramento de la Eucaristía, que ya no tiene el espíritu puesto en realmente el misterio de la misa, en lo que es realmente la misa, la importancia, ¿no?, sobrenatural que tiene, la trascendencia grande, ¿no?, de la misa. Es el que se convierte en un funcionario de la Iglesia o una ONG. Su parroquia se convierte en una ONG que sí ayuda a la gente y hace caridad, pero ha perdido el sentido sobrenatural. Son sacerdotes o parroquias que se convierten en asuntos sociales, digamos, ¿no? Algo así, pongamos, ¿eh? El sacerdote, víctima por la naturaleza de su mismo sacerdocio.
Dice, qué bonito aquí, dice, feliz aquel que es consciente de su grandiosa y sublime vocación y misión sacerdotal y se rinde dócilmente ante el amor infinito de Dios que se ha dignado sacarlo del estiércol y del polvo de la tierra para encumbrarlo hasta la más grande y sublime dignidad que la criatura puede aspirar. O sea, el orden sacerdotal es aquello más alto a lo que el ser humano puede aspirar, el sacerdote. Por lo tanto, por eso os digo siempre, no critiquéis a los sacerdotes porque está llamado a la dignidad más sublime de todas las que hay. Es la más elevada que tiene porque es un Cristo. Son los ministros de Cristo, es decir, poca cosa esa, cuidado. Dice, feliz aquel que consciente de haber sido hecho vaso de elección, ¿lo veis? Vaso de elección, es decir, el sacerdote se hace vaso, se hace contenedor de la materia de Cristo, es decir, de la divinidad. Se hace vaso vacío de Cristo. Se esfuerza con Cristo, porque obviamente nosotros estamos sujetos a la materia, al pecado, a nuestras debilidades, y se esfuerza con Cristo, ¿vale?, en seguirlo hasta el Calvario, para fundir sus sufrimientos con los de la víctima divina. Los funde, no son los mismos, son fusionados. Se funden a los de la víctima divina, para ser después con la víctima 3 veces santa, santa en el Padre, santa en el Hijo, santa en el Espíritu Santo, liberador de tantas y tantas almas del yugo y de la brutal tiranía de Satanás. O sea, el alma víctima lo que hace es liberar almas de Satanás. Por eso son tan odiadas por Satanás, porque liberan las almas de las fauces del enemigo. Dice, feliz aquel sacerdote que no acepta ni pactos ni compromisos con los enemigos de Dios, con los enemigos de la Iglesia y con los enemigos de su alma y de su conciencia, es decir, con todo lo que es contrario a Dios, ¿vale? El enemigo, en particular, el pecado. Dice, feliz aquel sacerdote que rehúsa toda colaboración suya con las fuerzas oscuras del infierno y camina por el sendero de la perfección y de la santidad según mi precepto, Sancti Estote. Porque si tal precepto de santidad lo es para todos, es claro y evidente que en modo particularísimo lo es para mis ministros, que deben ser santos para santificar. O sea, el sacerdote ejerce bien su trabajo de sacerdote, su ministerio de sacerdote cuando santifica. No porque sea y ya está, sino es el sacerdote santo santifica su entorno, santifica allí donde está. Bien. Dice, ¿qué decir entonces de la formación impartida en los seminarios de hoy? Esto estamos hablando de los años 70, que de esto me ha hablado un sacerdote, no voy a decir su nombre, pero él ya sabe a quién me refiero, y hablaba precisamente de esto, de que la generación de los sacerdotes que ahora tienen sobre unos 50 años, más o menos, 40, 60, recibían una formación en los seminarios como muy... rechazando mucho lo que eran las revelaciones privadas y obviamente ya ni te cuento sobre las almas víctimas, esto ya ni mencionarlo. Lo rechazaban abiertamente, era como que se estaba rechazando toda la parte como sobrenatural, digamos, de la palabra, de la doctrina, ¿no? Se estaba, no abiertamente, no toda, pero en bastante parte sí, era bastante todo como muy pragmático, todo como muy, muy seco de espíritu. Dice, hijo mío, qué pavorosa distorsión en nombre de un progreso y de una subversiva evolución netamente en contraste con mis ejemplos y enseñanzas. Pastores que habéis asistido y asistís pasivamente a tanta perversión espiritual, no creáis que vais a escapar de vuestras gravísimas responsabilidades. Vuestros sofismas no sirven para cerrar los ojos de Dios. Pronto veréis con vuestros propios ojos y pronto pagaréis de vuestro bolsillo por todo el mal que no habéis sabido o querido impedir, por todo el bien que no habéis realizado. Te bendigo, hijo mío. Todo el mal que no habéis sabido o querido impedir. Suena catejón. Dice. El 1 de diciembre de 1976, sigo porque esto es muy interesante y luego terminaré con lo que yo os quería contar. Dice, hijo mío, soy yo, Jesús, escribe y no temas. Ayer te he dicho que todo sacerdote debe ser una víctima que se ofrece a sí mismo conmigo al Padre, eso es importante, por la remisión de los pecados y por la liberación de las almas de la tiranía del maligno. Ahora bien, ¿crees tú que esta verdad fundamental es inculcada en los seminarios? ¿Crees tú que los pastores de almas se cercioren, vigilen que los aspirantes al sacerdocio sean iluminados, iniciados y sensibilizados sobre la responsabilidad, más que humana, divina,
de ser ellos el día de mañana sacerdotes, ministros míos y administradores de los frutos de mi sangre y de mi pasión? No, hijo mío, no se puede nunca dar o comunicar a otros lo que no se tiene. Es decir, los mismos maestros de los seminarios de los años 70 ya no tenían esta luz espiritual, por lo tanto no podían transmitir, es decir, tampoco son, explico, o sea, hay una dejadez que ya venía de antes, ¿no? No se puede enseñar lo que no se tiene. Dice, la orientación y la formación dada a los aspirantes al sacerdocio de ninguna manera es la exigida por mí. Es más, hasta es opuesta. Si los pastores y los educadores en los seminarios, dice, no son ellos mismos almas víctimas, no podrán formar almas generosas y santas. La razón te la he adelantado. Y sigue, dice así, dinamismo febril, herejía de la acción. Pregunto, es decir, el padre Ottavio Michelini pregunta a Jesús, pero Jesús mío, ¿hay pastores y sacerdotes celosísimos y no son pocos? Respuesta, no, hijo mío. Te confirmo que hay pastores y sacerdotes santos, pero te afirmo también que son poquísimos. Hay pastores y sacerdotes animados por un dinamismo febril. Están contagiados por la herejía de la acción, es decir, hacen muchas cosas, que de estos conocemos unos pocos. Hacen muchas acciones, pero han perdido la parte sobrenatural de su ministerio, ¿no? Dice, yo no juzgo por las apariencias. Dice, sino que juzgo en realidad objetiva, solo conocida por mí. O sea, el objeto, o sea, lo que solamente Dios sabe. Las almas víctimas aman esconderse, aman entretenerse conmigo en una oración ininterrumpida. Las almas víctimas se distinguen muy bien de las demás que no lo son. Hijo mío, en los seminarios, en las congregaciones religiosas, poco ha quedado de positivo. Han abolido los viejos ordenamientos y los han sustituido con nuevos, casi todos inspirados en principios errados, no conformes a mi querer, a mi evangelio. Y ahora que hemos hablado precisamente de todo el tema del sacerdocio, cómo está implicado el sacerdote en este ofrecimiento de alma víctima, el Señor espera este ofrecimiento, pero es verdad, como habéis oído, en los seminarios en los años 70 ya no se transmitía esto. ¿Pero por qué no se transmitía? Porque ellos tampoco ya no te podían enseñar algo que no conocían, algo que no tenían en sí mismos, no eran almas víctimas, digamos, no eran pequeños cristos ya en sí, era frío, era una cosa poco sobrenatural. En un ministerio enseñado de una manera casi como si fuera un oficio, algo así. No digo todos, porque esto no se puede generalizar, pero esto es lo que queda dicho en las palabras de el señor Ottavio Michelini. No lo digo yo, sino que esto está en el libro. Y luego os pondré el enlace del libro para que lo estudiéis. Vale, entonces, a lo que os vengo a referir. Cuando ya he hablado sobre qué es el alma víctima, qué hace el alma víctima, dónde está el alma víctima, está escondida, esta fusión que tiene el alma víctima con Dios se convierte en un pequeño Cristo, etc. O sea, todo esto ya lo hemos hablado, lo ha dicho el Señor, y quién mejor que Él para decirlo, ¿no? Que no nos vamos a inventar nada, está dicho. Pero ahora yo quiero haceros un poquito de nexo con esto de la misa, ¿no? Os he hablado, insistido, en el tiempo ha quedado un poco diluido, pero como vuelvo a repetirlo, lo de trabajar el primer mandamiento mucho, dominar el primer mandamiento, que es el primer mandamiento nos lleva a todos los demás con facilidad, y también os he hablado de esto de vaciarnos a nosotros mismos para que Cristo sea el que habite en nosotros, y no nosotros, sino Cristo. Entonces, el alma víctima, si os fijáis, en la tumba, por ejemplo, de María Valtorta, sale hostia grata a Dios, ¿vale? Ahora os pondré una imagen, sale hostia grata a Dios. Esto es el sentido, digamos, oculto, digamos, un poquito escondido de lo que es alma víctima del Señor. ¿Por qué? Porque el alma víctima, no hablamos del sacerdote ahora, hablamos del un alma víctima. Pongamos que está aquí un alma víctima de alto nivel. Porque esa es otra. O sea, el Señor, como sabéis, no nos da cosas que sepa que nosotros no podemos soportar. Por ejemplo, por nuestras circunstancias personales, familiares, lo que sea. Es decir, nos da cosas que sean para nuestro bien. Un victimado, el Señor lo da en un grado o en otro para un bien del alma. No le va a dar un victimado a un alma que no pueda soportar o que sea para un mal mayor. Siempre todo es para un bien mayor, para un bien del alma que la santifica y para un bien común.
Es igual que un carisma. Un carisma se da para el bien de la comunidad, no para perjudicar a ningún alma. Si una persona va a recibir un carisma de sanación y eso le puede costar, y esto el Señor lo sabe, le puede costar un pecado grave de soberbia y caer en gravísimos pecados, el Señor este carisma, si no lo da ya de entrada, si lo da, lo retira. Porque no va a dar un don, no da un don que sea para un mal, sino que es como todo lo hace siempre para un bien mayor. ¿Vale? Esto es un misterio del por qué y qué es lo que le da el Señor a cada alma víctima, a cada sacerdote, a cada persona anónima que le dé, que se ha ofrecido como alma víctima, ¿qué le da? Pues no lo sabemos. Esto lo sabe solo Dios. Pero sí que da el nivel que puede el alma soportar, le da una fuerza para sobrellevar lo que le pone, la cruz que le pone, y además le da lo que le da para un bien suyo, que le santifica, y para un bien común. Y además le da en el nivel en que el alma puede soportar esa carga. Por lo tanto, hay almas que son heroicas, absolutas, porque tienen ese don del Señor, esa capacidad de soportar ese peso grande. Entonces, en la misa, vamos a hablar del tema de la misa. El alma víctima, digamos, el Señor, de manera perpetua, en el sacrificio perpetuo, se ofrece a sí mismo, se hace pan para ser ofrecido en las manos del sacerdote, que el sacerdote es alter Christi, ¿vale? El sacerdote se hace otro Cristo y ofrece con sus manos lo que ya ha hecho transustanciación, el pan y el vino, ofrece con sus propias manos y ofrece a la primera persona de la Santísima Trinidad el cuerpo de Cristo, el pan, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, lo ofrece al Padre en el sacrificio, ¿vale? En la misa. Vale, el sacerdote que se ha ofrecido a sí mismo como alma víctima se une a este sacrificio, a esta entrega, y al elevar y entregar la Eucaristía también se entrega a sí mismo unido a la víctima perfecta. Es decir, el que realmente hace la víctima perfecta, la víctima inocente, la víctima suprema es Jesús, pero porque Él lo quiere, el sacerdote y otras almas pueden unirse a esta corredención, aportación, digamos, de sufrimiento, unidos a la víctima perfecta para ser ofrecidas al Padre en acto de amor. Obviamente, el ofrecimiento del alma víctima parte siempre, si no es un ofrecimiento que no tiene fundamento, parte de un amor grandísimo a Dios y a las almas que Dios ama, es decir, al prójimo. Como hemos leído antes, el alma se da cuenta porque Dios azuza ese sentimiento, que esto lo dice María Valtorta, el Señor azuza el sentimiento en el alma, pidiéndole de alguna manera que se ofrezca como alma víctima, porque azuza en ella el sentimiento de tristeza y conocimiento de que se pierden muchas almas y que la única manera me refiero que nosotros humanamente podríamos hacer es ofrecernos al extremo en un acto heroico y generoso, para que el Señor disponga de nuestras propias vidas a favor de estas almas que están tan atrás, digamos, en el camino espiritual, digamos, en el camino de la salvación, ¿vale? Este sentimiento, este conocimiento lo da Dios al alma víctima, al alma que será víctima o no, pero le da ese sentimiento, ese conocimiento de ese sufrimiento para que el alma sopese si quieres ofrecerse o no a la divina justicia, a la primera persona, unida a la víctima perfecta, que es la segunda, en oblación para resarcir la justa ira de Dios, ¿vale? Por eso están tan unidas a la Santísima Trinidad, por eso son almas muy amadas del Padre, porque son pequeños Cristos, se parecen a Cristo, por lo tanto, el Padre ve en esas almas un pequeño Cristo, ve un unigénito suyo, un espejo del unigénito suyo, ¿no? Entonces, el alma víctima se ofrece unida a la víctima perfecta en oblación en cada misa. La misa es una, como hemos dicho, pero es en cada misa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida del alma víctima, desde que se levanta hasta que se acuesta, de manera mística, el alma víctima se ofrece a sí mismo en cada acto, cada oración, cada pensamiento, cada cosa que le pasa, está ofreciendo dolor, sufrimiento, lo que sea, unido a la víctima perfecta como víctima de amor, ¿vale? Como víctima a la justicia. Bueno, hablaremos otro día de los dos tipos de ofrecimientos. Está el ofrecimiento al amor de Dios y el ofrecimiento a la justa ira de Dios, ¿vale? María Valtorta hizo los dos ofrecimientos, pero esto lo hablaremos en otro momento. Entonces,
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? La alma víctima, al ofrecerse en cada misa de manera mística, no es que uno va a misa y se pone ante el sacerdote y se ofrece, que también puede hacerlo y lo puede llegar a hacer, sino que da igual donde esté, se está ofreciendo, su vida es una misa. Esto es el sentido de la vida del alma víctima. Su propia vida es una misa. Ella es hostia viva, hostia grata a Dios. Ella, su vida completa, entera, desde que se levanta hasta que se acuesta mientras duerme, es una hostia viva entregada a Dios en el misterio de la misa, del ofrecimiento de la segunda persona al Padre, en el misterio de la misa. Por lo tanto, el alma víctima, su vida es una misa constante. Está constantemente ofrecida al Padre y es una hostia grata al Padre, ¿vale? ¿Y para qué? Para aplacar la justa ira de Dios. La alma víctima es una pequeña alma víctima unida a la gran víctima que es Jesús, que sí redimió y unió al Padre con la criatura, hizo la alianza, digamos, la reconciliación, la redención. Es la víctima perfecta, es Jesús, pero las pequeñas almas víctimas se unen a este acto y se entregan a sí mismas en un acto de amor. ¿Y cómo? A través del dolor, porque el que se hace Cristo sabe pues que obviamente la similitud con Cristo es esa participación del dolor. Entonces, como hemos visto antes, ha dicho Jesús a Ottavio Michelini, le dice que hay muchos senderos del Señor que en la vida del cristiano repite. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado personas que evangelizan y hablan que parece que tienen la espada en la boca? Es decir, que realmente hacen una evangelización muy potente. Otros que sanan y hacen milagros en nombre del Señor, es decir, ponen las manos y sanan. Otros liberan, es decir, son senderos del Señor que el cristiano revive. Pero también hay una parte de la vida, así como por ejemplo os he dicho que Opus Dei, por ejemplo, para mi parecer, revive la parte de la vida privada, secreta, ordinaria, santificadora del trabajo de Cristo en su vida de familia, en la vida de la obra, Opus Dei, como conocéis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde la vida privada hasta la vida pública, en la vida pública el Señor hizo muchas cosas, pero llegó un punto en la vida pública en que llegó la pasión. En la pasión de Cristo muchas almas participan de manera, en mayor o menor grado, participan en momentos de su vida de este punto exacto de la pasión de Cristo, ¿vale? En las vejaciones, en los insultos, en el desprecio, en la ausencia del Padre, en el flagelo, en lo que sea. Hay miles de formas en las que un cristiano puede sentir que está viviendo la misma traición de Judas, también la podemos sentir en nuestros seres queridos, el abandono de nuestros amigos, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, esto lo podemos sentir que estamos reviviendo, pero el alma víctima lo que hace es que traspasa el punto en el que ya Cristo llega a la cruz. Y en ese punto en que Cristo llega a la cruz se ofrece para ser crucificada con Cristo. Y se crucifica, se deja crucificar, porque Dios así lo permite, obviamente. Estos son casos particulares, no siempre es así, pero el alma víctima se ofrece a ese extremo, o sea, su voluntad, la entrega a Dios, entrega su voluntad a Dios y Dios hace lo que quiere. Pero llegaría a ese extremo de ofrecerse hasta un punto en que puede llegar al extremo de subir a la cruz con Cristo. Es decir, se ofrece a padecer los dolores del flagelo. Hay almas víctimas que sufren posesión demoníaca. Y ahora hablaremos de esto por último. Entonces, sufren todo tipo de dolores, incluso pueden llegar a sufrirlos de manera mística, porque conocemos santos que han vivido los dolores para la pasión del Señor de manera invisible, pero la han vivido de manera mística, han compartido la cruz, no visiblemente, es decir, no han tenido estigmas, pero sí que han vivido en sus carnes en los dolores de la crucifixión, y otros que los han tenido visibles, como por ejemplo el Padre Pío. Pero esas son las finales, esas son las almas víctimas que llegan al extremo de subir con Cristo a la cruz y participan de Cristo de manera mística y suben con Él a la cruz y reviven en su cuerpo porque se han hecho copas vacías, han muerto a sí mismo una y otra vez para que Cristo habite en ellas y en ellas Cristo se deje crucificar diariamente y revivir su propia pasión en redención por los pecados de nuestros hermanos pecadores y nuestros propios pecados, porque el alma víctima sigue siendo pecadora, el pecado original lo sigue teniendo igual, es decir, es un alma que todavía no es un santo, es una persona santificándose, en un alto nivel de santidad, sí, pero no es un santo del cielo, no está ante la presencia del Altísimo, está en el camino, ¿vale? Entonces, a ver si me dejo algo.
Bien, y por último, para terminar, hay casos, como por ejemplo Annalise Michel, que, como sabéis, salió en el cine como El exorcismo de Anna Rose, no, de El exorcismo de Emily Rose, creo, si no tendré que editarlo. Bueno, es Annalise Michel, que tuvo posesión demoníaca porque ella de jovencita se ofreció como alma víctima por la juventud, por la gente joven, y es una historia muy particular, que eso os la recomiendo que la miréis, la estudiéis, está muy interesante. Pero ahora no voy a extenderme en este tema. Entonces, esta chica joven, fue poseída por varios demonios y sufrió muchísimo en su cuerpo, muchísimo, fue muy atacada. Entonces, hay un misterio también de las almas víctimas, que es que el Señor permite que los demonios queden atrapados en un alma víctima. Imaginaros lo que puede suponer para un demonio vivir en un alma víctima. Debe de ser una tortura atroz. Primero, que están atrapados y no pueden hacer daño fuera porque están atrapados en un alma, ¿vale? Y el Señor no les permite hacer más daño fuera, sino que están atrapados como si fuera una cárcel. Pero es que además estos espíritus malignos están atrapados en un alma víctima que probablemente tiene una vida de santidad tal, como por ejemplo es el caso de Giovanna, por la cual el Padre Justo nos pide siempre oraciones, en la cual imaginaos los demonios atados a una persona endemoniada, porque es alma víctima. Esa alma víctima está en presencia constante de Dios, está en oración, en contemplación, o sea, en virtudes, es decir, tiene una unión con Dios enorme, ¿no? Y una presencia de Dios absoluta, total, porque es alma víctima, es un pequeño Cristo. Pues imaginaros lo que puede ser para los demonios, estar atados poseyendo a un alma víctima. Es un tormento, es una tortura para los demonios. Y esto es para un bien del alma que la santifica, porque se ofrece a ese extremo a sufrir, en ese extremo ser agobiadísimo y torturado por demonios, y es un acto de amor porque se ofrece voluntariamente, y es para el bien suyo de santificación propia, pero también para santificación de las almas, ¿vale? Entonces, por último, creo que no me dejo nada, también deciros que las almas víctimas son conocidas también por las columnas que sostienen la Iglesia. Como os he dicho anteriormente, las almas víctimas son llamadas pararrayos de la justa ira de Dios. Si no existieran almas víctimas en el mundo estaría ya completamente destruido, pero también se las llama las columnas de la Iglesia, las columnas, ¿no?, en las cuales el Señor sostiene la estructura, es decir, sostiene algo, es místico, claro, la Iglesia, la estructura de la Iglesia de manera mística, y sobre el amparo de las gracias que el Señor derrama a través de las almas víctimas, que se representan como columnas, alrededor de estas almas víctimas, de este dolor, de ese sufrimiento, el Señor lo convierte en gracias y en salvación para las almas que el Señor dispone. Esto es otro misterio que nosotros no conocemos. Bueno, y hasta aquí creo que ya no tengo nada más que decir de las almas víctimas. Es un gran misterio, me parecía que era interesante contároslo. Me ha costado bastantes semanas darle forma a esto. He tenido que hablar con una buena amiga, desde aquí que la saludo, sobre este tema para darle forma en mi cabeza y poder transmitíroslo. Y bueno, espero que os haya gustado, que sea útil. Recordaros, por favor, que le deis un like, por favor, para que así YouTube lo proponga por muchas personas y haya más conocimiento sobre esta figura tan desconocida, como os digo, del alma víctima. Y nada más, hasta aquí. Recordaros que abajo tenéis el enlace del audio del Padre Justo Lofeudo, y bueno, y que os espero en mi canal para escuchar los audiolibros de María Valtorta, como sabéis, el canal María Valtorta, Alma Víctima. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, y un beso y un abrazo. Chao.